Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por sumarse al conversatorio La ideología de género en la escuela entre cuerdas a raíz de una sentencia de la Corte de Estados Unidos. Prodeci es un grupo de abogados que en el año 2010 nos propusimos organizar para promover y defender la familia, la vida y los valores que consideramos fuente de bien común e indispensables para el desarrollo de la sociedad. Este conversatorio estará a cargo de Débora Ranieri y Juan Bautista Eleta. Débora Ranieri es abogada, investigadora y doctora en Ciencias Jurídicas en la Pontificia Universidad Católica Argentina, docente en UCA y UBA, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas y del Centro de Derecho Constitucional de UCA. Ha participado en varias jornadas nacionales e internacionales y ha publicado libros sobre historia de las ideas jurídicas y políticas. Es coordinadora del grupo de investigación IUS en UCA sobre libertad religiosa y objeción de conciencia en Derecho Constitucional e Internacional. Miembro de número en la Academia del Plata, presidente de la Asociación Civil Prodeci y directora de la Diplomatura en Bioderecho en la USTA desde 2012. Después, Juan Bautista Eleta es abogado también de la Pontificia Universidad Católica Argentina, máster en Derecho Administrativo Económico, diplomado en Derechos Humanos de la Universidad Austral, docente universitario, secretario técnico letrado en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. Te doy la palabra, Débora. Bueno, muy bien. Hoy vamos a seguir un orden. Gracias por la presentación, Ignacio, en el que vamos a presentar la sentencia que nos convoca a Estados Unidos y luego vamos a hacer una referencia, una analogía con la situación de la legislación en Argentina de manera análoga. Así que cedo la palabra a Juan Bautista, quien nos va a explicar bien qué es lo que estableció la Corte de Estados Unidos en el caso que nos convoca. Buenísimo, gracias Ignacio, gracias Débora. Un gusto estar en esta convocatoria. Voy a compartir pantalla. A ver. Ahí se ve bien, ¿no? Ahora se ve bien. Ahí se ve bien. Perfecto. Bien, hoy entonces vamos a analizar un fallo reciente, ¿sí? El fallo que dictó perdón, la Corte Suprema de Estados Unidos en el caso Mahmoud contra Taylor. Fallo trascendental que seguramente tenga mucha implicancia no solo en el ámbito de Estados Unidos, sino probablemente también internacionalmente. Este caso se dictó el 27 de junio, hace un mes, ¿sí? Y aborda una tensión que existe en la sociedad estadounidense, pero no solo ahí, sino yo creo que en el mundo entero, ¿no? Y es qué alcance tienen los derechos de los padres para dirigir la educación religiosa de sus hijos frente a las políticas curriculares de las escuelas públicas, ¿sí? Esto lo podemos ver en numerosos países, pero hoy nos vamos a enfocar en este fallo, ¿sí? En esta primera parte del conversatorio, ¿sí? Digo entonces, caso Mahmoud contra Taylor. Se origina en el condado de Montgomery, Maryland, Estados Unidos, ¿sí? A raíz de una decisión de una junta de educación del condado en la que se introducen una serie de libros de cuentos con temática LGBT, ¿no? La corte habla de LGBT inclusivos, ¿no? Estos cuentos son introducidos en el plan de estudios de lengua para las escuelas, ¿sí? Aplican estos cuentos en realidad, o sea, estos libros y otros a todo el ciclo escolar, pero este fallo se enfoca en las escuelas primarias, ¿sí? Entonces, tengamos claro que estamos hablando de niños, ¿sí? 5, 11, entre 5 y 11 años aproximadamente, ¿sí? Ahora, el punto central del litigio no fue solo la introducción de estos textos, sino que se enfocó más bien en otra cosa, en la decisión de la Junta de eliminar una política que permitía a los padres solicitar que sus hijos fueran excluidos de estas clases donde se abordaban estos libros, se explicaban estos libros. Esta opción de excusarse de participar en estas clases se conoce como opt-out, ¿sí? Consecuentemente, esta decisión de la Junta Educativa es
no opt-out. Si lo leen en el fallo lo van a ver con estos términos. Que dicho sea de paso, sugiero que si les interesa el tema lean el fallo porque está escrito de una manera muy llevadera, muy clara, más que llevadera, y se entiende bien por más que no conozcamos el sistema jurídico estadounidense. Porque el razonamiento de fondo es lo interesante acá. ¿Eh? Entonces, un grupo de padres, perdón, acá debería haber pasado. ¿Pasó a la segunda diapositiva? ¿Sí? Seguimos Sí, viendo sí. la misma, sí. No, ¿Siguen estamos viendo en la la misma? segunda. No, ¿La segunda? Estamos en la segunda. no se ve la segunda, no, no, no. A ver. Esa es la primera. A ver, ¿dónde está Mahmoud? Y ahora paso a la segunda. Sí, ¿Dónde sí. está? Esa es la segunda. Perfecto. Gracias, Mara. Ahí con los dedos me voy guiando también. Grande Mara. Entonces, un grupo de padres de diversas confesiones, habían musulmanes, católicos, hablan también de ortodoxos ucranianos, ¿sí? Demandaron a la Junta Educativa, ¿sí? Voy a decirle Junta como para resumir, ¿sí? En donde argumentan que esta política de no exclusión viola sus derechos bajo la cláusula de libre ejercicio que está contenida en la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, ¿sí? Los padres sostienen que se les fuerzan a una elección inconstitucional, ¿sí? Se les presenta como este dilema donde tienen que renunciar a la educación pública gratuita o, si no lo hacen, comprometer su deber religioso de criar a sus hijos conforme a su fe. Entonces, voy al final, la Corte en un voto mayoritario les da la razón y les concede una medida cautelar. Y acá hay una cuestión importantísima que por ahí la abordamos más adelante. La decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos es sobre una medida cautelar, no es sobre el fondo, y eso tiene algunas consecuencias prácticas importantes. ¿Sí? Entonces, vamos a desglosar cuáles fueron los pilares de este voto mayoritario como para entender el contexto, el razonamiento y así la conclusión. ¿Cuáles fueron entonces los hechos que enmarcaron este conflicto? Primero, ¿cuál fue el escenario? Que hay que tenerlo presente. El escenario es el condado de Montgomery, Maryland, que yo no conozco Estados Unidos, pero googleando veo que está cerca, es Washington y es uno de los condados más poblados de Estados Unidos. Y la corte dice algo muy interesante, es el condado más religiosamente diverso, dice, dentro de Estados Unidos. ¿Sí? Además de albergar a cristianos de diferentes confesiones, cuenta con muchos judíos, musulmanes, hindúes, budistas. Repito lo que dice la corte, ¿eh? Entonces, el contexto de pluralismo es fundamental para entender cuáles son las tensiones que surgen, ¿sí? Por otro lado, ¿cuál fue la política educativa que tomó la Junta? Durante el año escolar 22-23, la Junta introduce, como les decía al principio, una serie de libros inclusivos, entre comillas. La selección de estos materiales se guió por un repertorio de selección crítica que incluía preguntas, esta selección, ¿no? ¿Se refuerza o se desestabiliza la heteronormatividad? ¿Se refuerzan o se desestabilizan las jerarquías de poder que sostienen la cultura dominante? Entonces, en base a esos criterios, se eligen los libros. Y ahí pasamos al siguiente punto que es el central. ¿Cuál es el contenido de estos libros? La controversia se centra en estos libros de primaria y los detalla, son detalles, y de hecho en el fallo, si lo ven, en un anexo pone algunas imágenes y algunas citas conflictivas de estos libros. Por ejemplo, cito como ejemplo, hay uno que dice Prince and Knight, dice que narra un matrimonio de un príncipe con un caballero. Otro libro se llama Born Ready y este cuenta la historia de un niño transgénero y presenta la identidad de género como una cuestión de autoafirmación que no necesariamente tiene que tener un sentido
biológico. ¿Sí? ¿Cuál fue? Eso estamos en el contenido. Siguiente, ¿cuál eh, fue el rumbo que tomó la junta directiva? Porque al principio la junta permitió el opt-out, ¿sí? Por motivos religiosos para estas clases. Sin embargo, en marzo del 2023 revocó esta decisión, esta política. ¿Sí? ¿Cuál fue la justificación de la junta para no permitir que los chicos sean excluidos? Por un lado dice que interrumpe en el aula eh, la, la dinámica del aula por la cantidad de solicitudes que había, ¿no? Entonces ahí vemos también cómo la pluralidad de credos que había, ¿sí? Eso atentaba contra lo que ellos creían que era la dinámica normal de un aula. Por otro lado, ¿sí? Ellos dicen, la Junta dice, que permitir exclusiones puede terminar estigmatizando a otros estudiantes. ¿Sí? Esa es la situación, los padres acuden a la justicia y en primera instancia, en segunda instancia, les deniegan la cautelar y la Corte Suprema termina revisando el caso y termina concediendo la medida cautelar. Ese entonces es el panorama, ¿sí? Los hechos sucintos, y ahora vamos al núcleo del fallo. El argumento central de la mayoría es que la política de la Junta impone una carga inconstitucional sobre el ejercicio de la religión de los padres. Eso es lisa y llanamente la conclusión de la Corte. Entonces, para llegar a eso, la Corte no se basa en una coerción directa, sino que califica esta actitud, ¿no?, como una interferencia sutil pero profunda en la formación religiosa de los hijos. Y este razonamiento tiene dos pilares, así como vemos en la filmina, ¿no? Una es la reafirmación de este precedente, Wisconsin contra Yoder, ¿sí? Y ese es uno de los anclas principales del caso. Este precedente de 1972, en ese caso la Corte había eximido a los padres Amish de la escolarización obligatoria más allá del octavo grado de sus hijos, ¿sí? Por otro lado, los tribunales inferiores habían tratado ese precedente como un caso único y limitado a la comunidad Amish. Ahora, en este caso la Corte no lo ve así y rechaza categóricamente esta visión. Dice de hecho que el precedente este no es una pieza de museo, sino que encarna un principio robusto y de aplicación general, ¿sí? El gobierno puede imponer requisitos educativos que presenten una amenaza muy real de socavar las creencias religiosas de los padres que desean inculcar en sus hijos, ¿sí? Por otro lado, la Corte hace una distinción concreta, ¿no?, entre esta amenaza de socavar las creencias versus una mera exposición de datos, ¿sí? La Corte entiende que esta carga, eh, esta carga que ha impuesto de la Junta, no se trata de que los niños aprendan otros puntos de vista, ¿sí? El problema es que la currícula está diseñada para imponer activamente un conjunto de valores que son fundamentalmente hostiles a las creencias de los padres, ¿sí? Por otro lado, tercer punto que marco acá sobre este núcleo del fallo, es que analiza para para ver si hay una amenaza real, ¿no? Analiza el contenido de los libros, por un lado,
y el contexto del aula. Sobre el contenido de los libros, dice algo muy contundente. Dice que lo que se está brindando a través de esos libros tiene un contenido inequívocamente normativo. ¿Sí? Inequívocamente normativo. Estos libros no se limitan a describir una situación, sino que de alguna manera están prescribiendo una visión del mundo. ¿Sí? Por ejemplo, la Corte señala que estos dos libros que yo les había mencionado, por ejemplo, Prince and Knight, presenta un matrimonio de personas del mismo sexo no como un hecho social, sino como un evento que debe ser universalmente celebrado. ¿Sí? Para un niño pequeño, dice, esto se procesa con una connotación moral muy concreta de que algo es bueno en todos los aspectos. ¿Sí? En el otro libro que les menciono, Born Ready, sugieren que sostener una visión tradicional de que el género está ligado al sexo es, así en estos términos, hiriente e incluso odioso. Entonces imaginemos, ¿no?, lo que puede implicar para un niño que se le diga esto es que esta visión que vos tenés es hiriente y odiosa contra un colectivo. ¿Sí? Este contenido para la Corte no es neutral. Promueve entonces una visión en conflicto directo con la enseñanza religiosa de los padres. Entonces, el contenido normativo de los libros, por un lado, por otro lado, el contexto del aula. La Corte argumenta que esta situación, el contexto del aula, agrava la situación por el hecho de que sea una clase primaria. Cita un caso, ¿sí?, para decir que existe una sutil presión coercitiva en en las escuelas primarias. Y una de las cosas que a mí me quedó muy claras y son muy contundentes también, es que la Corte dice, los niños pequeños son impresionables y confían implícitamente en la autoridad de sus maestros. ¿Sí? Entonces, esta dinámica de poder se combina con las propias guías de la Junta, además, que instruían a los maestros a corregir a los estudiantes que expresaban puntos de vista disidentes. Entonces decía, ¿no? Bueno, cuando un niño vaya en contra de lo que sostienen estos libros, hay que marcarle que lo que está diciendo es hiriente. Por eso es que la Corte dice, esto genera una presión psicológica para conformarse con la visión que está promoviendo la escuela. ¿Sí? Entonces, este contenido normativo y el contexto en el que se da, para la mayoría de la Corte, en este caso, implican un peligro objetivo para el libre ejercicio de la religión en función de la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Bien. Después hay una cuestión que es más, hay que hacer un análisis bastante profundo, lo voy a abordar por arriba, que es la situación de el escrutinio estricto que hay que hacer. Esto es una cuestión más bien jurídica. No sé si hay muchos abogados o no acá en el Zoom, pero vamos a abordarlo por arriba, que es la situación esta de analizar cuál fue la actitud de la Junta y el análisis que hay que hacer para ver si es constitucional o no. ¿Sí? Entonces, la Corte se propone analizar cuál es el escrutinio que hay que analizar para este caso concreto. Normalmente, la Corte, citando a el precedente Employment Division versus Smith, no sé decirle Smith, ¿sí?, las leyes neutrales y de aplicación general que imponen una carga incidental sobre la religión no reciben un escrutinio estricto. ¿Sí? Sin embargo, la Corte acá, donde está un poco la novedad,
dice, esto es una excepción. Argumenta que una política del gobierno que impone una carga que se puede identificar con la del otro presente que les mencioné, Yoder, ¿sí? Es decir, una amenaza de socavar la formación religiosa de los hijos, el estándar apropiado que hay que aplicar en el caso es el escrutinio estricto, sin importar si la ley es neutral o de aplicación general. Entonces, la vuelta que termina haciendo la Corte es que, como es una carga análoga a la del caso Yoder, la Corte dice, vamos a analizar el escrutinio estricto. Entonces, pasemos a analizar, ¿no? Dice la Corte. La Junta Educativa tenía que demostrar que su política de no permitir la exclusión de los chicos, ¿sí?, servía a un interés gubernamental del más alto orden y que esa medida estaba adaptada estrechamente para lograr ese interés, ¿sí? Entonces, más alto orden y una medida que está ajustada a eso. La Corte de alguna manera dice, hay un interés en las escuelas en mantener una sesión sin interrupciones, ¿sí? Ahora, la medida que está promoviendo la escuela está adaptada a a ese interés que está supuestamente tratando de violar la escuela. La Corte dice que no, ¿sí? Entonces, acá hay un punto central que analiza la Corte, y es que la Junta permitía exclusiones voluntarias en otros contextos. Por ejemplo, menciona la materia vida familiar y sexualidad humana. En ese caso sí podían excluirse a los chicos de estas clases, pero ahora supuestamente no podrían hacerlo en este caso, en el caso de estos cuentos. Entonces la Corte termina diciendo, si lo puedes hacer en ese caso, ¿por qué no lo puedes hacer en este? No logra la Junta explicar cuál es el fundamento para decir, en este caso no. Entonces, la Corte concluye de manera contundente que la Junta no puede eludir estas obligaciones constitucionales, diseñando deliberadamente una currícula que, de manera que las exclusiones se vuelvan administrativamente encima engorrosas, para usar esa dificultad para justificar negarlas. ¿Se entiende la lógica? Y finalmente la Corte también desestima el argumento de que los padres podrían simplemente optar por una educación privada. De hecho, en este punto dice que esa medida, esa forma de verlo es insultante y legalmente infundada, ¿sí? El gobierno no puede condicionar el acceso a un beneficio público, la educación pública, ¿sí?, frente a la renuncia de un derecho constitucional, ¿sí? Entonces, como conclusión, y voy cerrando mi parte, podemos rescatar dos cosas, ¿sí? Puedo rescatar muchas cosas, pero sí me centraría en dos puntos. El caso que estamos analizando, Mahmoud versus Taylor, establece, uno, ¿sí?, que los padres demostraron una alta probabilidad de éxito en su reclamo de que la política de esta de no opt-out de la Junta viola su derecho al libre ejercicio. Recordemos que estamos en un contexto de una medida cautelar. Entonces, la Corte no se está expidiendo sobre el fondo, sino es que está analizando, según su óptica, qué posibilidades tienen de que su reclamo sea exitoso. Entonces, lo establece como que tienen una alta probabilidad de éxito en su reclamo de fondo, ¿sí? Por otro lado, el segundo punto que también me gustaría dejar claro es que si no hicieran lugar a la medida cautelar, los niños sufrirían un daño irreparable, ¿sí? Este tiempo hasta que tengan una sentencia definitiva no se podría recuperar de otra manera.
Después de estos dos puntos, en consecuencia, ¿qué es lo que ordena la Corte? Y esto es la parte resolutiva del fallo de la Corte. Ordena a la Junta de Educación a que notifique a los padres demandantes con antelación sobre el uso de los libros en cuestión y que les permita excusar a sus hijos de esas clases específicas. ¿Sí? Todo esto, por supuesto, mientras continúe el litigio principal. Es una medida provisoria. Conclusión, esta decisión es una reafirmación muy enérgica del derecho de los padres en la educación. La Corte envía una señal muy clara. La cláusula de libre ejercicio impone límites sustantivos a la capacidad de las escuelas públicas para impartir un material que entra en conflicto directamente con la fe de las familias. ¿Sí? Yo creo que este caso va a ser invocado en futuras políticas educativas del país y va a exigir que se cumplan con estándares altos para cumplir con esta política eh, de no impedir a los padres proteger a sus hijos de una educación que ellos consideran que es una amenaza para su desarrollo religioso. Por mi parte, espero haber compartido, ahí estamos, compartido los principales puntos del fallo de una manera clara. Débora, te cedo la palabra y cualquier consulta quedo a disposición, por supuesto. Muchas gracias, Juan Bautista. Bueno, muy claro. Siempre las sentencias de Estados Unidos, claro, hay que explicar un poco cómo es el sistema, ¿no? Que no es el mismo que el nuestro, pero vale la pena aclarar que las sentencias de la Corte de Estados Unidos son como una norma para nosotros, una ley, porque es vinculante para las instancias inferiores. Y es la primera vez que la Corte de Estados Unidos analiza esta problemática que consiste sencillamente en ver si el contenido que se da en las escuelas primarias, de jardín de infantes y primarias, respecto a estos libros de cuentos, ¿no? De literatura, con contenido de ideología de género, puede contradecir el querer de los padres o el criterio de los padres de educar a sus hijos de acuerdo a sus valores religiosos. Es la primera vez que la Corte de Estados Unidos tiene que analizarle, primero le da lugar a este tratamiento y cita dos precedentes que son interesantes, como decía Juan Bautista recién, que siempre el precedente es, bueno, ya se analizó un tema similar, vemos si se aplica a este actual. Uno es el caso de Yoder, como vos decías, de los Amish, una comunidad Amish, que ellos consideran que los hijos no tienen que ir más allá de octavo grado, porque de acuerdo a su cultura y a su religión, a su tradición, los niños, una vez que cumplen esa escolaridad, quedan insertos dentro de la familia. Y por lo tanto, en ese caso, la Corte había concedido esa excepción para que era legítima porque implicaba que si el Estado los obligaba a cursar todos los años que eran obligatorios, estaba inmiscuyendo o contradecía las creencias de esta comunidad. Y el segundo caso, que nosotros hemos tenido uno parecido en la Corte nuestra, que es testigos de Jehová que se oponían a que sus hijos veneren o hagan una reverencia a la bandera de Estados Unidos, y entonces ahí se les hizo la excepción también de acuerdo a sus valores y creencias. Bien, entonces acá la Corte lo que analiza, como decía Juan Bautista, es si es verosímil el riesgo que tienen estos padres de que se los siga exponiendo a sus hijos a estas lecturas, dado que se clausuró esta práctica de exclusión, de decir, pueden excluirse de estas lecturas. Interesante ver que ahí habían sido muchas familias las que pedían, entonces de repente se encontraban que en las clases de literatura, si daban estos libros de cuentos, se quedaban sin alumnos, y entonces con ese criterio que se desordenaba la escuela, se prohíbe esa práctica que la misma legislación del condado, del estado de Maryland lo preveía. Bien, y ahí es donde surgen estas familias. Es interesante ver porque yo ahí pude leer que la sentencia describe, ¿no? Estas familias, una tenía 3 hijos de edades
pequeños, otra también 2 hijos, que esa segunda familia directamente al no, el colegio no dejar excluir a sus hijos, los tienen que sacar, los terminan llevando a un colegio privado y por lo tanto tenían que pagar. Y una tercera familia interesante, tenían una chiquita con una hija con síndrome de Down. Entonces ahí esta familia dice, bueno, nuestra hija no es tan capaz de poder discernir que lo que le dice el maestro, si nosotros después en casa le enseñamos otra cosa, puede ella discernir esto. Entonces aquí había una mayor sensibilidad y por lo tanto estos padres también en ese criterio interesante de ver. Bien, ¿cuáles son los libros? Interesante también, creo yo, voy a compartir lo que la misma sentencia de la Corte describe de estos libros, ¿no? Para que veamos, bueno, qué es lo que contenían, ¿no? Más allá de las imágenes, que, bueno, los libros estos salieron en todos los diarios cuando salió la sentencia, ¿no? Como Aliadas en la interseccionalidad, relata la historia de varios niños y niñas de diversos orígenes, quien aparentemente una niña es trans. En una de sus páginas se muestra a Kate en un baño de género neutro o ambiguo y se le cita diciendo: mis amigos defienden mis elecciones y este lugar, un cuarto de baño, como todas las habitaciones, debe ser un espacio seguro. En este libro se incluye una guía de discusión página por página, en la que se afirma: cuando nacemos, nuestro género suele ser asignado en función de nuestro sexo. Sin embargo, en cualquier momento de nuestras vidas podemos elegir identificarnos con un género, con varios géneros o con ninguno. Es interesante porque esta guía que se le da a los docentes de cómo deben responder si los niños hacen preguntas y dudas sobre lo que este libro enseña. Y también la Corte se va a detener en parte de sus considerandos a decir qué es lo que se le aconseja a los docentes decir ante las preguntas de los niños. Y todas son respuestas de esto está bien, esto es natural, está bien que los adultos se amen aunque sean del mismo sexo, si vos no estás de acuerdo, entonces estás discriminando. Entonces hay allí todo un adoctrinamiento en esta ideología. Bueno, El príncipe y el caballero es una historia de un joven príncipe que rechaza casarse con una mujer porque busca algo distinto. Tras combatir a un dragón junto a un caballero, ambos se enamoran y terminan casándose. El libro culmina con la celebración pública de su boda. La última es sobre Nací listo, la verdadera historia de un niño llamado Penélope. Narra la historia de Penélope, una niña asignada mujer al nacer que se identifica como niño. El relato está contado desde su perspectiva, expresando su identidad y su deseo de ser reconocido como tal. Bueno, su madre termina aceptándolo y todo celebra. Lo que la Corte va a resaltar al analizar si esta enseñanza contradice o se está inmiscuyendo en las creencias de los padres, es afirmar que cuando un docente da un libro de esta naturaleza, está enseñando que esto que dice el cuento o estos personajes que se celebran está haciendo un juicio de valor sobre la bondad o maldad de esa conducta. Y por eso la Corte dice esto es una norma para el niño, que lo internaliza así, porque además se lo dice su docente. Esto es muy importante porque en general se dice, bueno, esto es neutral, aquí no hay juicios de valor, esto no nos metemos a analizar si está bien o está mal. Siempre lo que en la escuela se da implica un juicio de valor, no hay neutralidad. Bien, ahora, ¿cuál es si nosotros quisiésemos hacer una analogía con el derecho argentino, ¿no? ¿Qué es lo que está aquí en juego? Bueno, nosotros desde el punto de vista del derecho constitucional y convencional, todos los tratados de derechos humanos que tienen rango constitucional de 1994, sistemáticamente esos tratados tienen todos un artículo en el que se hace referencia a este derecho de los padres de educar a sus hijos de acuerdo a sus creencias y valores. Es decir, esto se hizo en un momento en la configuración de estos tratados de manera explícita. Fíjense ustedes, lo voy a compartir también rápidamente, para que veamos lo que sistemáticamente estos textos repiten. Vuelvo a decir, estos son para nosotros como la misma Constitución, porque tienen rango constitucional. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tienen derecho a la protección de la sociedad y del Estado. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la familia es el elemento natural y fundamental. Se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y fundar una familia
el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Los Estados partes en el presente pacto reconocen que se debe considerar la familia el elemento natural y fundamental de la sociedad, la más amplia protección. Aquí había una cosmovisión, una idea de que el Estado es subsidiario a la familia, que no puede el Estado inmiscuirse en la educación de los niños. Bueno, ni que hablar en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño, convencidos de que la familia como grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y el bienestar de todos sus miembros y en particular de los niños, debe recibir la protección y asistencia necesarias para proteger, asumir plenamente sus responsabilidades. Solamente a manera de ejemplo, ¿no es cierto? Vemos que tenemos a nivel del más alto rango de la jerarquía de leyes en la Argentina este principio bien asentado en esta jerarquía constitucional de estos tratados. Sin embargo, vemos que a partir de la Ley de Educación Sexual Integral y los lineamientos que fueron bajando desde el Consejo Federal de Educación, se fue afirmando o introduciendo en la educación escolar, primero en secundario, después en primaria y ahora en jardín de infantes, un contenido ideológico que puede muchas veces contradecir este querer de los padres o creencias de los padres. Alfredo, no puedo no darte la mano porque estás levantando la mano y te doy lugar por si querés agregar algo a esto. No, sí, pero yo quería un poco resaltar que esto que estabas diciendo vos, que a pesar de la claridad de los textos que vos mencionaste, el problema está en que ha habido una trastocación del sentido, del contenido de estos artículos, a partir de casos como el caso de Chile sobre la adopción por dos mujeres puntualmente. La Corte Interamericana ha sostenido que, bueno, el hecho de que se use el término hombre y mujer respecto del matrimonio no quiere decir que no puede y que no deba existir matrimonio entre personas del mismo sexo, y que el concepto de familia es un concepto fluido y flexible y que no tiene por qué interpretarse desde un contexto restrictivo. Con lo cual, ya entramos en una lógica en donde buscamos distorsionar el sentido común de los términos, tratando de adaptarlos a una lógica evolutiva, según dice la Corte Interamericana, que rechaza el modo tradicional de interpretación de las normas jurídicas, ¿no? Tanto, de hecho, la Corte Europea había sido muy clara en este sentido, diciendo, miren, hombre y mujer es hombre y mujer, no se puede interpretar de una manera ampliada. Si queremos proteger el matrimonio, tenemos que poner otra norma, pero no acá. Y esta lógica es la que está llevando a una ruptura del sistema. Y el otro problema que yo veo también es que algo que tenemos que debatir, porque durante mucho tiempo no se debatió porque lo dábamos por obvio y no hacía falta, que es cuál es el rol del Estado en fijar los límites o con los programas educativos. O sea, porque muchas veces, y esto lo hemos visto acá en Argentina particularmente, el concepto es, bueno, el Estado debe proteger al niño de sus padres, o sea, aplicando la misma lógica de Wisconsin contra Yoder, pero al revés, ¿no? Diciendo, bueno, yo tengo que aplicar esto porque yo tengo que proteger a los niños para que puedan desarrollarse una sociedad que es diversa, de vuelta, diversa entre comillas, y entonces yo no puedo dejar que los padres determinen cómo debo educar a los hijos. Entonces, acá nos encontramos con esta es la tensión que se produce, que bien planteaba Bautista cuando estaba contando cómo había resuelto la Corte norteamericana esta cuestión. Pero estamos en una situación en donde no solamente la sentencia, sino todo un movimiento que busca reinterpretar los textos normativos para hacerlo decir lo que los textos claramente no dicen. Claramente, Disculpame que te sí. haya interrumpido, pero No, me quedé no, con no, al esa. contrario, al contrario. Bueno, ahí está toda la discusión del control de convencionalidad, ¿no es cierto? De si, por ejemplo, Atala Rifo, creo que vos estabas haciendo referencia a Atala Rifo, ¿no? De Chile, justamente si es para nosotros, yendo al derecho argentino, ¿no? Si es vinculante o no. Pero en principio nosotros podemos decir, bueno, el texto de la ley es lo que nos obliga, porque es lo que hemos ratificado y firmado, esas interpretaciones serán objeto de discusión y de crítica. Ahora, vayamos a la ley nuestra, ¿no? La ley de educación sexual integral, que el texto de la ley nada habla de género, nada habla de ideología de género, sin embargo, hemos padecido desde el 2005 en adelante esta introducción de la ideología. Por eso ahora quiero darle la palabra a Agustín. Agustín Lescano está haciendo en Prodesi la clínica jurídica de la Universidad Austral,
y él viene ya hace varios meses estudiando la ley de educación sexual en las versiones taquigráficas de cuando fue la discusión. Entonces hoy cuando justo nos reunimos a la mañana en la clínica, decíamos justo, Agustín había advertido que este tema de cuál es el rol de los padres respecto a la ley de educación sexual integral fue una discusión bastante ardua y bastante debatida en el momento de la ley. Así que directamente, Agustín, si querés contarnos lo que vos venís estudiando para poder ilustrarnos. Buenas tardes a todos, mi nombre es Agustín Lescano y actualmente participo de la clínica jurídica ofrecida por Prodesi en la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, en el marco de la carrera de abogacía. En este contexto me encuentro redactando un artículo académico coordinado por la doctora Ranieri en el que analizo las versiones taquigráficas de los debates parlamentarios del Senado y del Congreso que precedieron a la sanción de la Ley 26.150, del Programa de Educación Sexual Integral. El objetivo de esta investigación es comprender el espíritu de la ley, es decir, las intenciones, tensiones y fundamentos que le dieron origen, más allá de su redacción definitiva y de la interpretación que hoy se puede hacer de un lado del espectro político o del otro. En esta investigación puedo advertir que un aspecto clave del debate fue la participación de los padres en la educación de sus hijos. Veamos en qué artículos la ley menciona a los padres. En primer lugar, la ley, en su artículo 9, establece que las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal, con apoyo del programa, deberán organizar en todos los establecimientos educativos espacios de formación para los padres o responsables que tienen derecho a estar informados. Los objetivos de estos espacios son: A. Ampliar la información sobre aspectos biológicos, fisiológicos, genéticos, psicológicos, éticos, jurídicos y pedagógicos en relación con la sexualidad de los niños, niñas y adolescentes. B. Promover la comprensión y el acompañamiento en la maduración afectiva del niño, niña y adolescente, ayudándolo a formar su sexualidad y preparándolo para entablar relaciones interpersonales positivas. C. Vincular más estrechamente la escuela y la familia, para el logro de los objetivos del programa. Esta previsión legal deja en claro que la educación sexual no es una tarea exclusiva del sistema escolar, sino una responsabilidad compartida entre el Estado y la familia. La norma reconoce que los padres son actores fundamentales en este proceso, no como meros observadores, sino como partícipes activos que deben estar informados, acompañar y dialogar con la escuela. En este sentido, el enfoque adoptado por la ley promueve una colaboración armónica entre escuela y familia, que no desplaza a la familia, sino que la incluye como aliada indispensable. Luego, la misma norma en su artículo 5 establece que las jurisdicciones nacional, provincial, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y municipal garantizarán la realización obligatoria a lo largo del ciclo lectivo de acciones educativas sistemáticas en los establecimientos escolares para el cumplimiento del Programa Nacional de Educación Sexual Integral. Cada comunidad educativa incluirá en el proceso de elaboración de su proyecto institucional la adaptación de las propuestas a su realidad sociocultural, en el marco del respeto a su ideario institucional y a las convicciones de sus miembros. De esta manera, la norma está introduciendo una cláusula de adecuación cultural y comunitaria en la implementación del programa, al establecer que cada comunidad educativa debe adaptar las propuestas de ESI a su realidad sociocultural. La norma reconoce que no existe un único modelo válido de abordaje, sino que las diferencias culturales, religiosas e institucionales deben ser respetadas y contempladas. Esta adecuación debe realizarse en el marco del respeto al ideario institucional y a las convicciones de sus miembros, lo que implica una apertura a la participación de las familias, docentes y autoridades escolares en el diseño del enfoque educativo. Así, el artículo 5 funciona como una garantía legal de pluralismo, impide que la ESI sea aplicada de manera uniforme o descontextualizada, y asegura que las convicciones familiares y comunitarias no sean dejadas de lado, sino incorporadas al proyecto educativo institucional. En síntesis, este artículo refleja una visión cooperativa del derecho a la educación, en la que el Estado promueve contenidos mínimos comunes, pero no desplaza el rol educativo primario de la familia, sino que lo reconoce, lo incorpora y lo respeta. Este punto fue motivo de amplio debate parlamentario. En Cámara de Diputados, muchos legisladores insistieron en la necesidad de equilibrar el derecho de los educandos con el respeto del ideario institucional y las convicciones familiares. La diputada Paola Spatola abordó de forma directa el rol de los padres. Allí sostuvo con claridad: el Estado Nacional no puede imponer a los padres qué tipo de educación sexual quiere brindar a sus hijos. Como en el seno de cada familia se abordan estos temas, si desde el punto de vista estrictamente científico, el religioso, el moral o el más liberal.
También enfatizó el sustento normativo de este derecho, al afirmar que muchas normas otorgan a los padres un rol primordial en la educación de sus hijos. De manera similar, la diputada María Angélica Torrontegui expresó su preocupación por el alcance real de la participación de las familias en este proceso. ¿Por qué no podemos plasmar el derecho indiscutido que tenemos como padres, que es el de decidir los contenidos del programa de educación sexual de nuestros hijos? Lejos de adoptar una postura meramente defensiva, añadió: así como padres defendemos nuestros derechos, debemos cumplir con nuestro deber de aportar, de acompañar y ayudar al docente a cumplimentar la educación sexual de nuestros hijos, comprometiéndonos en el día a día. Estas expresiones reflejan con nitidez la inquietud de ciertos sectores legislativos por asegurar una verdadera corresponsabilidad entre escuela y familia, no solo informativa, sino participativa y activa. En el Senado, este tema fue igualmente central. La senadora Negre de Alonso advirtió que la ley no podía ignorar que los padres son los primeros responsables en la formación sexual de sus hijos y reclamó que la norma reconociera explícitamente ese rol. Por su parte, el senador Pichetto defendió la inclusión del ideario institucional en los proyectos educativos, considerando que la educación sexual debía ser articulada con las convicciones de cada comunidad. En suma, la ley finalmente incorporó mecanismos de participación parental, y tanto en diputados como en el Senado se reconoció que la familia no es una espectadora pasiva, sino una parte activa en la construcción de una educación sexual integral, plural y respetuosa de sus valores. Muchas gracias. Perdón, Agustín, que no te corto así porque se escucha muy borrosa tu voz, pero la idea un poco era eso, ver que este tema fue objeto de discusión cuando se sancionó la ley y adrede abiertamente se plasmó entonces un lugar para las familias dentro del programa de la ley que los colegios deben respetar y que se debe tener en cuenta. Y esto es lo que no se hizo a lo largo de todos estos años e incluso hoy muchas familias que se advierten que dentro de los talleres de ESI o dentro de las materias de manera transversal se les da este contenido, han presentado, ¿no es cierto?, lo que llamamos la carta no autorizo para pedir que a sus hijos no se los adoctrine en esto y algunos padres se los ha escuchado y se ha hecho lugar y a otros han tenido que o cambiar a sus hijos de escuela o accionar, como hemos visto desde Prodesi sistemáticamente, la cantidad de abusos por parte de la escuela que ha habido de esto. Bien, damos lugar entonces ahora, si les parece, a las preguntas que quieran hacer. Directamente si alguno quiere hacer por el chat preguntas y leemos, o si quieren levantar la mano y abrimos el audio y comparten y preguntan para que podamos compartir o interactuar en lo que ustedes quieran preguntar. No sé si, Ignacio, ha habido alguna Sí, pregunta que sí. llegó a través del formulario. Sí, justo eso iba a decir. Como primera pregunta, para cualquiera de los dos, me parece que capaz Juan Bautista, eh, ¿qué implicancias tiene esto de que es una medida cautelar? Si querés avanzo, Débora. Sí, sí, no, explica vos. De manera sencilla, ¿sí? Esto, a lo largo del fallo vemos que la Corte habla de injunction, ¿sí? Preliminary injunction. En nuestro lenguaje jurídico es una medida cautelar, ¿sí? ¿Cuál es el propósito, ¿no?, de una medida cautelar? No es la de decidir quién es el que tiene razón en el conflicto de fondo, ¿sí? La idea es que se trata de preservar una situación, ¿sí?, y evitar que una de las partes sufra un daño grave e irreparable, ¿sí? Mientras tanto, el juicio principal sigue su curso, porque esto puede durar mucho tiempo y eso podría ser irreversible. Entonces, para que se conceda una medida, tiene que los padres, en este caso, ¿no?, los demandantes, los padres tienen que demostrar eh, cuatro condiciones, ¿sí?, y son las que analiza la Corte. Por un lado, la probabilidad de éxito, ¿no? La Corte dice algo así como likelihood of success on the merits, ¿sí? Entonces el demandante tiene que demostrar que es probable que gane el juicio cuando se analicen todas las pruebas y argumentos. No es necesario una certeza apodíctica, sino una fuerte probabilidad.
Entonces, como vimos, la Corte dedicó la mayor parte de su opinión a explicar por qué los padres probablemente ganarían su reclamo basados en la enmienda, como vimos. Eso por un lado, primer punto. Por otro lado, que se deduce lo que dije recién, sufrir un daño irreparable. ¿Sí? Hay que probar que si no se concede la medida, el demandante va a sufrir un daño que no puede ser compensado posteriormente, ¿no? Y en la parte resolutiva el fallo es claro, la Corte en este punto, porque lo dice de manera taxativa, ¿no? Dice, esto, si no se concede, puede generar un daño irreparable. Después, un tercer punto es el balance que hace de los perjuicios la Corte. Porque la Corte tiene que analizar eh, en una balanza el daño que sufriría uno y el daño que sufriría otro, si se concede o no se concede la cautelar. Entonces, en este análisis, la Corte dice que el daño a la libertad religiosa de los padres pesa más que las dificultades administrativas que podrían generar a la Junta esto de excluir a los hijos de estas clases. Y por último, también em, tiene que haber un interés público. Y esto también lo dice la Corte, porque tiene que ser compatible con un interés público la decisión. Entonces, las libertades constitucionales, dice la Corte, en sí mismas son un interés público. Entonces, eh, para hacer un lineamiento, ¿no? De cuál es, en definitiva, la conclusión de esto, que es temporal, ¿sí? Esto no es permanente, sino que es hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo. No resuelve la cuestión de fondo también. Eso también es necesario entenderlo. Ahora, es muy fuerte el impacto que tiene una medida de este tipo, ¿no? La decisión que tiene, y sobre todo por el razonamiento que expresa la Corte para un posterior juicio, ¿no? O sea, para el juicio de fondo. Pero tampoco hay que hacer decir a la Corte cosas que no dice, ¿no? Entonces, no hay que dejar de perder de vista que esto es una medida cautelar, con mucho impacto sin duda, y, pero con esta aclaración. Excelente. Eh, Después acá hay otra pregunta en el chat que hace Liliana Guzmán. Dice, desde la justicia hay fallos que recepten el derecho de los padres a decidir la educación de sus hijos. Se refiere a la justicia argentina. No sé quién de los dos quiere Bueno, contestar. sí, bueno, si quieren, si quieres como autista. Bueno, Sí, claro. justamente hay una sentencia de la Corte nuestra que es el caso nada más ni nada menos que Castillo contra Salta, donde, como ustedes muy bien conocen, fue una sentencia de la Corte del 2017, donde fue muy trascendente esa sentencia porque se recibieron un montón de amicus y fueron tantas las personas y asociaciones que se presentaron que la Corte concedió durante 4 días audiencias públicas donde desfilaron todos los amicus en ese momento, ¿no? Nosotros estuvimos desde la UCA y desde Prodesi. La discusión allí era que la Constitución de la provincia de Salta y la Ley de Educación salteña prevén la posibilidad de que en las escuelas públicas se enseñen educación religiosa a pedido de los padres. Y ahí un grupo de madres se presentaron diciendo que a sacar a sus hijos en la hora de religión para que no asistan a esas clases, le implicaba eso una discriminación para ellos. Y la Corte, si bien afirmó, y justamente se basaron en este derecho de los padres de educar a sus hijos de acuerdo a sus valores o creencias. La Corte allí, si bien afirmó que la Constitución de Salta, que preveía esto, al igual que otras provincias de Argentina, y la Ley de Educación salteña eran totalmente conformes a la Constitución, porque esto era a pedido de los padres, justamente, consideró en ese caso que había que llevar esta hora de religión fuera del horario de clase o en la hora contigua para impedir que en la dinámica escolar se produjera esta situación de chicos que eran excluidos del aula y que además los colegios no
preveían un plan alternativo. Bueno, a contrario censo de lo que pasó en Estados Unidos, sería casi lo mismo, ¿no? Porque acá es padres que no querían que se les lea estos libros. El colegio dice es un lío sacarlos del aula y que la maestra no tenga que explicarles, además esto era dentro de literatura, y por lo tanto entonces no se los concedieron. Y aquí la Corte dice, no, sí, hay que dejar. Bueno, nosotros podríamos plantear el mismo criterio que la Corte usó en Castillo, pero no con educación religiosa, sino con educación en contenido de, ideología de género, en educación sexual. El criterio es análogo, porque obviamente acá no hay que hacer mucho esfuerzo para demostrar que la ideología de género contradice los valores religiosos y morales de muchas familias, y por lo tanto podría usarse el mismo criterio. Ahora, para eso necesitaríamos que familias presenten demandas, digamos, se opongan, los tribunales resuelvan y esto llegue a la Corte. En este momento se encuentra un juicio similar a Castillo en la provincia de Tucumán, ahí veo que está Liliana de Tucumán, Guzmán Cruzado, que ahí fíjense ustedes que como se está viendo ya hace bastante este proceso que es bastante largo. Ahora, en ese caso, el Tribunal de Primera Instancia dio lugar a que se escuche a los niños si quieren tener religión. Esto del derecho del niño a ser oído en juicio. Bueno, se abrió una instancia allí que también es interesante ver qué puede pasar. Pero es la sentencia, diríamos, en la que se hizo lugar. Y luego están otras sentencias que mencioné antes, como la de los testigos de Jehová, pero ahí sería como una especie de objeción de conciencia y no más que eso, ¿no? Y bueno, podríamos decir, bueno, el problema es que en la ley de ESI es que la ley de ESI está dentro de la currícula escolar. Debería cambiarse la ley que diga fuera del horario escolar, aquellos padres que quieren que sus hijos tengan ESI, por ejemplo, que sea optativo y entonces podría ser de esa manera. Y luego está la ESI de manera transversal, que también ha sido agregada con posterioridad a la ley. ¿Se entiende la problemática cuál es? Pero estas son dos conjeturas, solamente tenemos el caso Castillo. Se entendió perfecto, Débora, siempre, como siempre, muy clara. También dice Esmeralda Scabuzzo, dice, por lo que entiendo, el no autorizo aplica al momento puntual de la clase, pero después quedan carteles pegados por toda la escuela, a lo que los niños quedan expuestos, aún sin estar en clase. No sé si hay algún recurso legal contra esto. ¿Pueden ampliar? Gracias. Bien, bueno, muy buena la pregunta. Imagino que estás hablando de colegios públicos, ¿no es cierto?, estatales, porque esta problemática, aunque ustedes no crean, también se da en colegios donde los docentes se toman atribuciones de dentro del taller de ESI, dar incluso enseñanzas que van contra el ideario de la escuela. Entonces ahí hemos tenido casos de padres que se han tenido que presentar aún en colegios confesionales diciendo, bueno, la docente tal o el libro de literatura tal contradice y ahí los directores pueden accionar. Ahí hay que ver caso por caso. Nosotros tenemos un protocolo hecho para padres, Esmeralda, si querés te lo hacemos llegar, de como una especie de guía de qué pasos pueden seguir los padres frente a la vulneración de este derecho. Ahora, no respecto de esto de qué pasa si hay carteles que están dispersos, deberían no estar en principio, porque eso es un adoctrinamiento que contradice los valores de los padres, y no por estar en un colegio público tiene derecho al Estado a imponer una ideología, porque también el derecho de los padres debe respetarse aun cuando su hijo vaya a una escuela pública. En el caso de Estados Unidos, justamente los padres dicen, pero a mí me están obligando a ir a una escuela privada y tener que pagar, o al homeschooling, ¿no?, que en Estados Unidos también está legalizado, y ahí entonces ellos muestran que está vulnerado este derecho. Y por eso la Corte dice, acá el Estado se está entrometiendo y coleccionando de manera excesiva en este derecho de los padres de acuerdo a su religión. Pero bueno, habría que ver caso por caso y la situación de cada colegio y cuáles son esos carteles y qué dicen, etcétera, etcétera. No sé si se entiende la respuesta. Genial. Acá Romina Esteche cambia un poco el ámbito. Dice, buenas tardes. ¿Existe algún precedente de que haya sucedido este mismo caso, pero en otro tipo de organización, como por ejemplo en el ámbito laboral, donde haya habido adoctrinamiento y que va en contra de la fe de las personas? ¿Aplica el mismo criterio? Ejemplo, charlas ideológicas o adoctrinamiento por el Día del Orgullo como parte de la cultura laboral. ¿O Maurista? No sé si. Yo, a ver, no conozco casos en concreto que pasa,
¿sí? Y sobre todo en el ámbito, saben, de la ley Micaela, sobre todo las formaciones que se dan a los funcionarios públicos, ¿sí? De los tres poderes. Estoy seguro que haya generado algún conflicto. Que se haya Ujú. judicializado es lo que desconozco, pero que hubo ahí un potencial conflicto, yo creo que sin dudas. De hecho, yo soy funcionario público, lo tuve que hacer y yo contesté conforme a lo que yo buenamente creo. Ahora, uno leía las guías y claramente había un adoctrinamiento, ¿no? O sea, Ujú. querían bajar una línea. eh, Se mezclan muchas cosas en estas situaciones porque en el ámbito laboral a veces uno tiene temor a perder el trabajo, entonces a veces la judicialización es más difícil, pero caso concreto estaría bueno saber. No sé en qué estado está Débora, eso nos vas a poder decir vos, lo de la profesora de la UBA, eh, Ujú. que no sé Bien. al final en qué quedó. Sí, nosotros estamos defendiendo en este momento en Prodesia una profesora de la UBA y del CONICET que por seguir una línea de investigación que afirma, incluso una línea de feminismo, de que la mujer es mujer por el hecho de ser biológicamente mujer, se la fue coartando en su carrera profesional y en su carrera de investigadora, fue perdiendo puntos e incluso espacios, y bueno, en este momento ella está presentando una demanda judicial ya hace varios meses, con bastante prueba al respecto. Veremos qué sucede. Pero sí, ahí tendríamos un caso concreto en el que se le impone desde una universidad estatal o se le prohíbe seguir determinadas líneas de pensamiento por ser contrarias a la ideología de género. Eh, También se me ocurre casos en los que personas por su fe han pedido, por ejemplo, el tema de trabajar los domingos, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, yo el domingo es el día que no puedo trabajar de acuerdo a mis creencias religiosas, por lo tanto, si es un supermercado, bueno, ha habido demandas de ese tipo en los que los tribunales han ido resolviendo. Esto se llama el acomodamiento razonable, ¿no? Que a veces se hace siguiendo la doctrina de Estados Unidos. Pero bueno, sí creo, y respecto de la ley Micaela, como muy bien decías, Juan Bautista, lástima que no fuiste objetor de conciencia y que tuviste que hacer el curso y no pudiste defenderte. Es Pero que, bueno, está lo que vos decís, el temor a luego no, no, es no que ¿sabes lo que hacer. pasa, Débora? O sea, hay un cuestionario final. Yo preferí contestar y contestar de acuerdo a mis valores. O Mm, sea, no, eh, o sea, te dan material que es muy por arriba solo para ver qué decía, pero después que contesté de acuerdo a mis principios y claro. a Y no poco hubo si me consecuencias, desaprobar. diríamos, no hubo No, consecuencias de eso. Pero bueno, puede pasar. Por ejemplo, yo imagino, no sé, en los exámenes de residencia, de los médicos que les hacen a veces juicios de valor sobre otras cuestiones, no solamente el género, sino también el aborto, las cuestiones de bioética. Bueno, ahí el problema es que el que está en situación de inferioridad se encuentra vulnerado, ¿no? Porque no puede, dice, yo dependo de esto para poder acceder a mi carrera, ascender. Bueno, ahí es bueno tener en claro que hay límites y que uno se puede defender, y nosotros tenemos la figura de la objeción de conciencia, que se usa mucho y tiene rango también constitucional y que puede hacerse valer. Lo que pasa es que, bueno, hay que estar dispuesto a veces a enfrentarse o digamos, hacer valer esos derechos que están consagrados en la Constitución. ¿Mm? por último, perdón, estoy haciendo tu tarea, Nacho, pero voy con la última pregunta, si les parece, que es muy bueno el comentario que hace Fabián. Dice que validez legal tienen las guías jurisdiccionales para situaciones complejas. Y acá, si bien habla de una situación particular, de los baños en base a la autopercepción de género, creo que es necesario aclarar cuál es la validez en general, ¿no? De estas guías jurisdiccionales. ¿Sí? Estas guías en general es una herramienta que se usa mucho en diferentes ámbitos. En salud se usan mucho también, lo hemos visto con otros temas, pero en estas guías muchas veces se pretende dar una fuerza normativa que no tiene. Entonces muchas veces son atacables justamente estas guías jurisdiccionales porque tienen una fuerza normativa, o sea, tienen pretensión de ser una fuerza normativa, que muchas veces después, cuando vemos la actuación de los diferentes, de las diferentes instituciones, vemos que dicen, no, porque la guía dice tal cosa, ¿no? Y por ahí la guía está mal,
por ahí la guía está haciendo o diciendo algo que va diametralmente en contra de lo que establece una norma, de lo que establece un tratado internacional de derechos humanos. Entonces, hay que verlo como, ¿tiene una fuerza? Tiene una fuerza. Ahora, hay que ver qué fuerza es la que tiene, las guías en general, en las actuaciones del Estado, y hay que analizarlas siempre de acuerdo al fundamento que dio origen a esa guía. Entonces, muchas veces se termina pretendiendo, como digo, darle una fuerza mayor a la que tiene. No es ni más ni menos que eso, es una guía como para encauzar alguna cuestión que no estaba del todo delimitada en una norma más general, pero siempre tiene que estar dentro del cauce de esa norma. Sí, es lamentablemente una práctica común que en estas guías, lo vemos mucho, como decía Juan Bautista, en el ámbito de salud, a veces prescriben, no son norma, muy bien ahí Sergio lo que dice, ¿no? No tienen aplicación jurídica, no son vinculantes, eso quiere decir, no obligan, pero a veces los profesionales de salud o de educación creen que estas guías son norma y que deben seguirlas, ese es el problema que hay, y muchas veces contradicen hasta la propia ley. ¿Mm? Y eso lo vemos en el ámbito, por ejemplo, de salud, ¿no? En los distintos protocolos o guías médicas que contradicen a veces lo que la propia ley dice o el Código Civil dice. Ahora, claro, uno no se da cuenta si es así o no. Eh, Ahí, los que preguntan respecto, nosotros vamos a mandarles la grabación de este encuentro a todos los que se inscribieron por mail, les vamos a mandar el link de la grabación y el protocolo para padres que tenemos hecho también, a aquellos que les interese se los podemos adjuntar, ahí les puse el mail para que estén en comunicación directa con nosotros. Bien, y ahí hay una persona que es docente y que también los docentes tienen su dificultad con esta problemática, ¿no? Porque el docente se encuentra trabajando en una escuela donde les bajan el contenido de lo que deben dar. ¿Puede oponerse a dar algo que contradice sus creencias? Sí, existe lo que se llama la libertad de cátedra, ¿no? Ahora, hay que ver caso por caso cómo esa persona hace valer y puede oponerse, aunque sea un funcionario público, que es lo que se lo considera un docente de una escuela pública, ¿no? La objeción de conciencia, vuelvo a decir, y no obrar contra la conciencia cuando son principios importantes o valores importantes, es algo que nosotros no tenemos que ceder y tenemos que aprender a defender. O, por ejemplo, un docente que se lo despide o se lo sumaria por sus creencias es discriminatorio, ¿sí? Son conductas absolutamente discriminatorias e injustas. Pero hay que ver a veces caso por caso y obviamente en la normativa en la que se encuentren allí. Bien, no sé si, Ignacio, hay más preguntas, si te han llegado más preguntas, ya estamos casi sobre la hora. No, resumiste todo. Lo de la grabación era algo que preguntaban bastante, de hecho por mail también mandaron, así que nada, para que nadie se quede inquieto por este tema. Bien, bueno, creo que esta sentencia de Estados Unidos, que si bien está inserta en la problemática de allá y en el derecho norteamericano, ¿no es cierto?, que tiene sus reglas y sus modos de razonamiento, nosotros nos parecía que en espejo con la situación de Argentina nos podía iluminar o dar ideas de cómo cuando los padres hacen valer, diríamos, este derecho de proteger a sus hijos y sobre todo cuando los padres se dan cuenta que estas enseñanzas los pueden perjudicar y los pueden dañar, hay vías, diríamos, hay una necesidad de que los tribunales judiciales puedan hacer lugar a esto o incluso los colegios esto se haga valer. Claro, ahí hay que a veces tener mucha paciencia y seguir pasos que a veces las resoluciones no son de un día para el otro, ¿no? Y nosotros siempre decimos antes de la judicialización, primero ir a hablar al colegio, con el director, con el representante legal, hacer un acta, dejar asentado el querer de los padres, estar atentos a lo que les enseñan y bueno, luego los mecanismos que el derecho nos permite, ¿no? No es sencillo, pero esta sentencia creo que nos da una luz para ver cómo estas familias hicieron valer este derecho. Y yo creo, no sé vos, Juan Bautista, que si bien esto es conceder una medida cautelar, casi la Corte
tiene que hacer un análisis sobre el fondo de la cuestión para poder conceder esta medida, si no hubiera verosimilitud de que aquí había un derecho que se estaba dañando, quizás no hubiera concedido y hubiera dicho, no, primero resolvamos el fondo hasta ver qué pasa. Da mucha tela para cortar esa sentencia, pero no podemos decir que esta sea la resolución final, tendremos que esperar al momento en el que la Corte de Estados Unidos lo resuelva. Sí, sin duda. Y creo que el esfuerzo para revertir este razonamiento van a tener que hacer un esfuerzo muy grande como para que la resolución de fondo no sea en línea con esto. Ahora, puede Mm, pasar cualquier cosa, pero lo cierto es que es muy contundente, sobre todo en el razonamiento. No, y el mm, último comentario que quería hacer es porque uno analiza y lee esta sentencia y decimos, bueno, ¿qué tiene que ver con Argentina, ¿no? ¿Qué mm, impacto puede tener? Y yo creo que, por supuesto que es otra sociedad y otra aplicación y otro sistema jurídico, todas estas líneas argumentales, de un lado y del otro, son internacionales. Y esto hay que reconocerlo y creo que todos podemos coincidir. O sea, la ideología de género no es algo de un país, es algo que se promueve a nivel internacional, desde organismos internacionales, ¿sí? Con mucha fuerza, mucha plata. ¿Sí? Y fallos como este van planteando o sea, planteándose frente contra esto. Pensemos también, o sea, qué impacto tuvo en general el razonamiento de Roe en el caso del aborto en su momento, y eso desencadenó un montón, ¿no? de casos a partir de eso. ¿Qué impacto va a tener Dobbs? ¿No? Un fallo de hace pocos años, pero en relación al aborto, bueno, cambia el paradigma y estas mm. cuestiones son transversales, creo que a todo el mundo, entonces es algo más, ¿no? A la discusión. Por eso creo que es importante tener en cuenta este fallo. Los invito a leerlo, si les interesa el tema, insisto que es un fallo fácil de leer eh, y, mm, Y y es veremos. interesante también la repercusión que hubo en los medios allí, y Sí, si ustedes entran en los diarios, cuando salió la sentencia, muchos diarios reproducían las tapas de los libros, el contenido de los libros, y en uno de los recortes periodísticos me llamó la atención que subieron un video que unos padres grabaron de un taller de una clase de jardín de infantes que fue dada por un transexual a estos niños en estas mismas escuelas, y que dentro de la lectura del cuento lo hacía creo que era un sin travesti. Y los diarios reflejaron esto y mostraban cómo niños de jardín de infantes entonces estaban frente a esta situación escolar dada desde la institución, ¿no? Ahí es interesante ver con lo que pasó. Ahí Natalia Hood, creo que levantaste la mano antes, perdón que no te dimos lugar, no sé si querés abrir ahora el audio, te Sí, escuchamos. sí, ¿ahí me escuchan? Sí. Yo considero que la ley ESI es un caballo de Troya para introducir la ideología de género en gran parte de la educación. Entonces, mi pregunta es la siguiente. La ley así como está, y desde mi ignorancia de lo legal, ¿no? Ujú. Y de la elaboración de leyes, la ley así como está, ¿se puede introducir cambios o se puede quizás derogar, creo que se dice, y habilitar Sí. otra ley, cuestión que le dé más herramientas a los padres para poder, eh, digamos, brindarlas a los hijos según su ideario, según sus creencias, según sus valores, la educación sexual, digamos. ¿Hay posibilidad de introducir cambios ya que hay otro gobierno ahora? Eso, o ya Ujú. está como escrito en piedra. Esa es la pregunta. Bien, la pregunta. No, no, gracias a Dios, no. No, no, no. Muy bien. Bueno, varias posibilidades hay. Una primera sería, por ejemplo, que se reglamente la ley. Esta ley nunca se reglamentó. Cuando se reglamenta una ley, dentro del espíritu de la ley, se pueden hacer aclaraciones. Por ejemplo, este artículo 5 y el artículo 9, que da lugar al ideario de los colegios o a la comunidad educativa y a los padres, podría desglosarse allí y hacerse una aclaración desde una reglamentación, y esa reglamentación integraría la ley, se llama decreto reglamentario. El Poder Ejecutivo tiene la potestad
de reglamentar leyes de acuerdo a la Constitución, que lo establece esa posibilidad, siempre tiene que hacerlo dentro del marco de la ley, no puede decir algo que la ley no diga o hizo o contradecir la ley, ¿se entiende? Creo que esta ley podría ser reglamentada en ese sentido y para eso tendría que haber una reglamentación que haga el Poder Ejecutivo, que pase obviamente por la Secretaría de Educación, que sea aplicada, digamos, aprobada en la Secretaría Legal y Técnica, etcétera, etcétera. Desconozco si esto se está haciendo o no. Otra posibilidad, Natalia, sería que se haga otro proyecto de ley que regule de manera diferente este tipo de educación, por ejemplo, que se prevea que esto sea optativo o que se le dé lugar a que los padres abiertamente puedan negarse a que asistan, o que se derogue la transversalidad de la educación sexual, que eso es un invento que se hizo después de la ley, eso no lo dice la ley, se inventó después por el Consejo Federal de Educación, pero para eso, Natalia, habría que hacer un proyecto de ley, presentarlo, y que pase por las dos cámaras, que el presidente no lo vete, diríamos, y seguir el proceso legislativo. Hoy podríamos decir que las mayorías en el Congreso no estarían habilitadas para aceptar un proyecto de esa naturaleza, pero eso no quiere decir que no pueda pasar en un futuro. Pero en este marco vigente lo que sí existe es esta posibilidad de que los padres se opongan férreamente, pero para eso hay que estar al tanto de lo que sucede en la escuela y estar atentos a lo que se les enseña a los chicos. Recuerdan que el año pasado hubo un bullicio enorme a raíz de los libros de literatura pornográficos que les pasaban, les hacían leer a los chicos en secundario, en escuelas, que se pusieron incluso en las bibliotecas. En este caso de Estados Unidos también decían que estos libros estaban puestos en la biblioteca del aula para que los chicos los consulten cuando quieran. Una manera de defenderse, decían, ¿no? Bueno, no era tan obligatorio, pero si el chiquito iba y agarraba el libro y quería jugar, bueno, me hizo acordar un poco a lo que pasó el año pasado. Bueno, ahí frente a esos libros, fíjate, Natalia, que hubo familias que se presentaron y reclamaron, y hay escuelas que incluso sacaron de la obligatoriedad de esas lecturas, pero en muchos de ellos se dieron cuenta, recuerdo una familia en un colegio de Rosario que recién a fin de año se dieron cuenta que durante todo el año a su hija le habían hecho leer en el plan de literatura varios libros del mismo tenor y los hacían leer en voz alta, pasar en la escuela a leerlo. Bueno, todo eso hay posibilidades de defenderse caso por caso, vuelvo a decir, y generar, ¿por qué no?, precedentes que vayan sentando una jurisprudencia, aunque esto lleve a veces tiempo. Pero lo ideal, coincido, sería que esta ley se refuerce en su contenido de protección de los niños, del derecho de los padres, y por qué no, de una ley que derogue lo que esta ley dio mala interpretación. La ley es bastante corta, por otro lado, y está bastante austera en su formulación. No habla de ideología de género, ni siquiera de perspectiva de género. Eso se colocó después por el Consejo Federal de Educación, que no es vinculante y eso se puede cambiar. Y también cuando se habla de educación integral, fíjense ustedes, educación sexual integral, la propia ley define y dice son los aspectos biológicos, psicológicos, sociales, o sea, éticos, la integralidad. Entonces, el biológico es el que la ideología de género niega, ese ya se sacó. Entonces ya se está incumpliendo la ley, la propia ley, al no explicarle a los niños biología, el dato biológico dado de la sexualidad. Si eso no se les da, entonces se está incumpliendo la ley, la propia ley. El dato biológico es algo que la ideología de género niega sistemáticamente, ¿no? Eso lo vemos en los libros. Esto de sexo asignado al nacer es también un neologismo mentiroso, ¿no? El médico no le asigna al niño o a la niña el sexo arbitrariamente por lo que le parezca, sino por lo que realmente es. Pero ya ese tópico implica que entonces yo no lo pueda cambiar. Bien. Ahora, Sí. preguntan acá, Micaela Rodríguez Canepa, si existe formación en ESI con valores, calculo que será con valores acordes, digamos, ¿no? Sí, bueno, hay incluso diplomaturas y cursos de posgrados y terciarios de muchas escuelas y profesorados a lo largo del país que han intentado dar material o capacitación o formación a los docentes en una educación sexual en valores y respetando todo esto que decíamos recién. Hay muchísimos lugares, ¿no?, en los que yo tengo conocimiento
de que esto se da, bueno, por empezar el mismo Instituto de Matrimonio y Familia de la UCA, que hace años que vienen formando docentes. Pero lamentablemente lo que pasó es que a nivel gubernamental, los últimos 20 años, se hizo una bajada de línea o adoctrinamiento en ideología de género a través de los ministerios de educación, incluso provinciales, que bueno, que ahora esto empezó a detenerse o a cambiar un poco. Por eso la importancia de que se siga reclamando frente a este abuso y sobre todo cada uno reclamar a los propios ministerios de educación locales, ¿no? De cada provincia, porque ahí también hay una responsabilidad a nivel federal de cada provincia, ¿eh? No todos los ministerios de educación son iguales. Lo que no hay ahora es una presión desde arriba de tener que dar determinados lineamientos, entonces eso da mayor autonomía quizás a algunas provincias para poder quitar estos contenidos que de ninguna manera son lícitos. Muy bien, Excelente. No, me parece que no hay ninguna otra pregunta. muy Eh, bien. Bueno, hemos llegado también al horario. Bueno, agradecemos desde Prodesi a todos los que, bueno, primero Ignacio, gracias por la moderación, gracias Juan Bautista por haber leído el fallo. También podemos mandarte el comentario que publicaste a la sentencia en el Centro de Bioética Persona y Familia, ¿no? Que salió hace poquito, también eso lo podemos enviar, que hiciste una síntesis de la sentencia. Podemos mandar también la sentencia a aquellos que les interese leerla entera. Y bueno, y agradecemos desde Prodesi a todos los que se han sumado y han colaborado para que esto sea posible y de alguna manera seguir difundiendo para que se conozca cómo, o como decíamos, la Corte de Estados Unidos puso entre cuerdas a la ideología de género en la educación de los niños y de alguna manera es un signo positivo que tenemos que valorar y conocer para poder también trasladarlo a la realidad de nuestra Argentina, que ha sufrido mucho daño en este sentido. Así que les deseamos muy buenas noches, agradecemos a todos y nos seguiremos viendo en futuros encuentros. Muchas gracias. Gracias a todos por estar. Adiós.